Soy Daniela Ruiz Macié, directora de la licenciatura en Administración. Estamos aquí con la doctora Claudia González, investigadora de tiempo completo aquí en el ITAM, quien ha realizado una investigación sobre la productividad científica en los investigadores mexicanos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Daniela. Bueno, pues empezamos con algunas preguntas. Las publicaciones y las citas en revistas científicas son cada vez más utilizadas como medida de la productividad de los investigadores. Sin embargo, realmente existen muy pocos estudios que muestran los factores que impactan, ya sea positivamente o negativamente, a la productividad de los científicos y académicos. ¿Qué resultados has obtenido en tus investigaciones sobre el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI? Pues la verdad es que ha sido un trabajo muy interesante, porque efectivamente no ha habido muchos estudios que exploren cómo publican los investigadores y cuáles son los factores que afectan positiva o negativamente en su productividad. Yo tuve acceso a toda la base de los investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores y a las publicaciones que ellos han tenido en el Science and Social Citation Index, producido por el Instituto de Información Científica. Entonces hice un match entre las publicaciones y los investigadores para conocer cómo es que habían producido estos investigadores. Entonces lo interesante de este trabajo es que es el primer trabajo que se realiza con investigadores en países en desarrollo, y esto hace una gran diferencia porque, por ejemplo, en Estados Unidos existe un mercado de investigadores donde, de acuerdo a su productividad, los investigadores obtienen el tenure o se mueven de universidad, hay una movilidad. En el caso de México, la movilidad es prácticamente nula. El 95% de la investigación se realiza en universidades públicas. Entonces, eso hace que las condiciones sean totalmente diferentes para medir la productividad. El caso europeo pues se parece más al mercado mexicano, porque es el gobierno el que establece los salarios, entonces por eso es que resulta tan relevante. Otra cuestión que resulta relevante en esta investigación es que tenemos publicaciones de 1990 al 2002, que es justamente cuando se da el gran crecimiento en la cantidad de revistas científicas indexadas. Y mundialmente se da una mayor presión por publicar. Claro. Entonces es un estudio reciente que puede usar datos longitudinales, lo que nos permite controlar por las condiciones no observadas, como son la habilidad, la inteligencia y otros factores que no se miden. Entonces, eso es la relevancia de la investigación. Y lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, la edad es un factor que no influye de manera importante en la productividad. En prácticamente todos los estudios sobre productividad y edad, lo que se ve es que después de los 45 años baja drásticamente la productividad. Entonces, en una era donde la expectativa de vida y la expectativa de vida productiva se ha incrementado de manera importante, el ver que la edad ya no es un factor que influye en un trabajo intelectual, pues es sumamente importante socialmente, ¿no? Claro. Para establecer una política pública. Y la otra cosa interesante en nuestro país es que, a pesar de que hay áreas científicas en las que la representatividad de las mujeres es muy baja, la diferencia de productividad es muy baja también, es mínima. Okay. Entonces eso hace notar que las investigadoras en nuestro país son igualmente productivas que los hombres, cosa que no se ve en otros estudios de género académicos, ¿no? Donde pues se ve que los hombres tienden a ser. Esa es una muy buena noticia. Muy buena noticia. Muy bien. También, por otro lado, se sabe que cada vez más los académicos y los científicos publican en grupos más grandes. Entonces, ¿cuáles serían las características de las redes sociales que hacen a un científico más productivo? Eso es algo también muy interesante, porque el estudio lo que hace es juntar 3 dimensiones de las redes sociales: relacionales, estructurales y cognitivas. La mayor parte de los estudios que se han hecho de redes sociales han considerado solo una dimensión, y en este estudio junté las 3 dimensiones, lo que permite ver cuál es la influencia de la estructura relacional, esto es, la cantidad de coautores con el que cuenta un investigador a lo largo de su vida productiva, además la frecuencia con la que publica, que también es una parte relacional, claro, o bien la estructura, si es una red cerrada o una red densa o una red abierta.
Y finalmente cognitiva en el sentido de quién publica más, si quien publica con personas dentro de su área de conocimiento o fuera de su área de conocimiento. Los resultados que se muestran que son relevantes, en primer lugar, es que las condiciones de las redes varían de manera importante dependiendo del área del conocimiento, de tal manera que no podemos tener una política pública que fomente la cooperación sin darnos cuenta que existen diferencias por área del conocimiento. Claro. En todas las áreas se ve que, por ejemplo, las redes densas, en el cual el inbreeding puede llegar a ser negativo, ese es un resultado, parejo, ¿no? En todas las áreas, pero la cantidad de relaciones o de contactos directos con los que cuenta un investigador es mucho más contundente e importante en ciencias sociales que en ciencias de la salud. Y en ciencias sociales no es algo que importe mucho. La frecuencia con la que se publica impacta en citas, pero no en publicaciones. Y por otro lado, se ve que, por ejemplo, en ciencias exactas, el publicar con personas fuera de tu área del conocimiento te hace más productivo, no así en biología y química. No, pues esto realmente es muy interesante. ¿Y cómo crees que se puede relacionar esta investigación y todo lo que has encontrado en el ámbito de los negocios? Pues yo creo que viviendo en una sociedad basada en el conocimiento, estos resultados pueden impactar de manera importante cómo se administran recursos humanos creativos y innovadores, ¿no? Porque justamente uno no puede medir la productividad de esos investigadores de maneras tradicionales. Claro. Entonces hay que encontrar otras maneras con las cuales se pueda medir su productividad. Entonces, si sabemos qué es lo que impacta positivamente y negativamente en las personas creativas e innovadoras, podríamos hacer el símil, por supuesto no con publicaciones, porque claro, las personas que trabajan en empresas creativas no necesariamente publican, pero sí podríamos fomentar las redes que ya sabemos que en un ámbito funcionan para la productividad. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias. Muchas gracias.